Buenas, mi nombre es Fernando León y yo les voy a hablar acerca de los procesos de secado y humidificación. Secado es el proceso de eliminación de sustancias volátiles para producir un producto sólido y seco. La humedad se presenta como el líquido que se encuentra dentro de un sólido. Cuando se seca un sólido, este es sometido a dos procesos que ocurren de forma simultánea. El primero sería la transferencia de calor de los alrededores para evaporar la humedad de la superficie. Esto ocurre en el entorno inmediato al sólido. Y el segundo sería la transferencia de humedad interna hacia la superficie del sólido. Los factores que influyen en el secado serían los siguientes. Según las condiciones externas encontramos la temperatura del ambiente, la humedad, el flujo de aire, el área superficial externa, la presión. Y en el caso de la humedad, esta tiende a difundirse hacia el exterior del sólido debido a la diferencia de concentración. Pero si el ambiente alrededor del sólido también tiene un porcentaje de humedad, esto aumentará a su vez el tiempo que tardará en secarse el mismo. El flujo de aire ayuda a la renovación de la humedad del ambiente alrededor del sólido y a su vez esto renueva la temperatura, los factores que hacen el secado más efectivo. Mientras el área superficial del sólido sea más amplia, más rápido se llevará a cabo el secado. La presión solo puede ser modificada en procesos industriales. Al disminuir la presión, esto en consecuencia también disminuye la temperatura de evaporación del agua, lo que permite que el secado se efectúe a una menor temperatura. Las condiciones internas serían la naturaleza en sí misma del sólido, la temperatura y, por último, tenemos el contenido de humedad. Debemos entender que existen diversos mecanismos a través de los cuales el agua alcanza la superficie, los cuales pueden ser los siguientes: la difusión, el flujo capilar o la presión interna causada por el encogimiento del sólido. Estos factores a su vez dependen de la naturaleza del sólido en sí mismo. Los mecanismos de secado. El primero es la evaporación. Ocurre cuando la presión del vapor en la superficie del sólido es igual a la presión atmosférica, dando lugar a la eliminación del agua. La vaporización. Este proceso es llevado a cabo por el aire caliente que pasa a través del producto, transfiriendo a sí mismo la humedad hacia el aire. Clasificación de los secadores. El primero es de lecho fluidizado, el segundo de tipo bandeja, el tercero de tambor rotatorio y el cuarto de tipo túnel. La elección del secador a utilizar dependerá del volumen final de humedad deseado. El mecanismo del secador de lecho fluidizado consiste en ingresar al sólido a contracorriente al ingreso del aire. El aire caliente es un secado más eficiente que un aire frío. El secado de bandeja, por así decirlo, son sólidos que son depositados en bandejas dentro de un equipo. En este equipo se puede inducir calor o aire. A mayor flujo de aire, más rápido ocurre el secado. El secador de tambor rotatorio se genera mediante un movimiento circular, haciendo que los sólidos choquen entre sí. En este caso, el aire del secado ya va a contracorriente. Y por último, el secador de tipo túnel es un secador que posee una cinta transportadora. Dentro del equipo se libera el aire de forma controlada y al pasar el sólido se produce el secado. La velocidad de la cinta será un factor clave para un secado más eficiente. Aplicaciones en el área farmacéutica. El secado es un proceso unitario que se utiliza en la fabricación de diversos medicamentos, como por ejemplo los gránulos, los cuales además de utilizarse en esa presentación pueden convertirse en tabletas o en cápsulas. Se puede utilizar también en el proceso de materiales como la preparación del hidróxido de aluminio seco, la lactosa secada por atomización y la preparación de extractos en polvo. Se utiliza sobre todo para reducir el volumen y el peso, por lo que disminuye el costo de transporte y almacenamiento de los medicamentos. Humidificación. La humidificación es una operación que consiste en aumentar la cantidad de vapor presente en una corriente gaseosa. El vapor puede aumentar pasando el gas a través de un líquido que se evapora en el gas. Esta transferencia hacia el interior de la corriente gaseosa tiene lugar por difusión y en la interfase hay simultáneamente transferencia de calor y de materia. A grandes rasgos, el proceso que tiene lugar en la operación de humidificación es el siguiente. Primero, una corriente de agua caliente se pone en contacto con una de aire seco o con bajo contenido de humedad. Normalmente esto sería aire atmosférico. La segunda, la parte del agua se evapora, enfriándose así la interfase. La tercera sería que el seno del líquido cede entonces al calor de la interfase y por lo tanto ésta se enfría. Y cuarto, a su vez el agua evaporada en la interfase se transfiere al aire, por lo tanto este último se humidifica. Equipos utilizados para la humidificación. Las torres de enfriamiento son equipos que se utilizan para enfriar agua en grandes volúmenes, extrayendo el calor del agua mediante evaporación o por conducción. El proceso es relativamente económico comparado con otros equipos de enfriamiento como los cambiadores de calor, donde el enfriamiento ocurre a través de una pared. En el interior de estas torres se monta un empaque con el propósito de aumentar la superficie de contacto entre el agua caliente y el aire que la enfría. En las torres se colocan deflectores o eliminadores de niebla que atrapan las gotas de agua que fluyen con la corriente de aire hacia la salida respectiva de la torre, con el objeto de disminuir la máxima pérdida posible de agua. El agua se introduce por el domo de la torre por medio de vertederos o por boquillas para distribuir agua en la mayor superficie posible. El enfriamiento ocurre cuando el agua, al caer a través de la torre, se pone en contacto directo con una corriente de aire que fluye a contracorriente o
en su defecto por flujo cruzado con una temperatura menor a la temperatura del agua. En estas condiciones el agua se enfría por transferencia de masa, es decir, por evaporación, originando que el aire de la temperatura del aire y su humedad aumenten y que la temperatura del agua descienda. La temperatura límite de enfriamiento del agua es la temperatura del aire que se encuentra a la entrada de la torre. A su vez hay que recalcar que parte del agua que se evapora causa la emisión de más calor, por eso se puede observar vapor de agua encima de las torres de refrigeración. Aplicación de la humidificación. La aplicación general. La principal aplicación de la humidificación y de la deshumidificación es en el acondicionamiento de aire y en el secado de los gases. Un aspecto de interés relacionado con esta operación básica es el enfriamiento de aguas después de un proceso industrial, con el fin de poder ser utilizado nuevamente. El equipo utilizado tiene forma de torre en la que el agua caliente se introduce por la parte superior y fluye sobre un relleno en contracorriente con aire que entra por la parte inferior de la torre. Este proceso de enfriamiento es altamente eficiente a nivel industrial. Aplicación en la industria de los alimentos. El conocimiento de los procesos de humidificación y deshumidificación, así como sus cálculos implicados en ellas, serán útiles en el diseño y los análisis de diferentes sistemas de almacenamiento y de procesamiento de alimentos. Asimismo, hay que destacar que resulta imprescindible conocer las propiedades de las mezclas de aire-vapor de agua en el diseño de sistemas tales como equipos de aire acondicionado para conservar alimentos frescos, secaderos de granos de cereal y torres de enfriamiento en plantas de procesado de los alimentos. Humidificación del aire en la industria farmacéutica. El desarrollo y la fabricación de los productos médicos requiere una humedad del aire controlable para garantizar la máxima calidad y eficacia al tiempo que proporciona un proceso higiénico sin interrupciones, dado que la mayoría de los medicamentos se fabrican en salas limpias, especialmente climatizadas y humidificadas. La temperatura y la humedad del aire deben cumplir los estándares exigidos legalmente y mantenerse en los niveles óptimos. Los sistemas de humidificación de aire adiabáticos son una solución eficaz para evitar la contaminación de medicamentos durante el proceso de producción, especialmente a nivel higiénico. Algunas ventajas de la humidificación del aire en la industria farmacéutica pueden ser que mejora la viscosidad y la solubilidad de los materiales, regula la velocidad de las reacciones químicas, evita la proliferación de las bacterias y otros contaminantes biológicos y reduce evaporaciones o alteraciones de los líquidos.